buenas tardes para todas, para todos. Juan Fernando Zapata, yo vengo de Convivamos, hago parte del movimiento de pobladores. Voy a presentar 7 observaciones que hemos venido trabajando durante los últimos 2 años sobre el tema, pero además unas propuestas. Lo primero es saludar que por fin el tema se haya puesto por parte de la alcaldía. Por fin, después de 5 años ya, después de la formulación del POT, que era necesario hablar sobre el tema. De saludar que por fin se pone, pero también 7 observaciones con cómo se está poniendo. Lo primero es, evidentemente la comunidad está muy inquieta, y está muy inquieta con la actuación de la alcaldía, con la forma en que está haciendo los proyectos, porque evidentemente está vulnerando el derecho a la vivienda, está expulsando gente de los territorios. La gente está inquieta por eso, y efectivamente muchas de las quejas que hay es con respecto a la vivienda. Entonces, esta política pública, si sirve para algo, tiene que servir para garantizar el derecho a la vivienda. Primero. Lo segundo es, ¿por qué se llama de protección a moradores? ¿Por qué protección? ¿De qué se protege? Efectivamente, de la acción pública, principalmente. De la acción pública, ¿por qué? Porque tal como está formulado, el modelo de ciudad en el plan de ordenamiento territorial está generando una serie de desigualdades sociales. Debería servir para todo lo contrario, para mejorar, pero lamentablemente no lo está logrando. Ejemplo de ello, simplemente para mencionar una cosa, es perverso que el POT diga que todos los barrios de orillas de río se afectan de la misma manera, a través de renovación. ¿Qué significa eso? Que la alcaldía, la forma de intervenirlos tiene que ser con planes parciales. Dice la doctora de manera muy acertada. Ojo, eso solamente es normatividad, pero la normatividad se vuelve técnica, la técnica se vuelve obra, y la obra afecta a la comunidad. No es lo mismo hacer un plan parcial en la Aguacatala o en el Poblado que hacerla en Moravia. No es lo mismo, no puede significar lo mismo. El POT no contempla esa diferenciación. Y hay un error gravísimo frente a eso. Quiere decir que la política pública de protección a moradores debe servir para proteger al morador, primero, para garantizar el derecho a la vivienda, y segundo, para protegerlo de la implementación del modelo de ciudad. Y eso significa que hay que revisar el plan de ordenamiento territorial. Hay que ver en qué falló. Hay asuntos ahí que no están bien formulados, que no funcionan bien tal como están las cosas. Tercero, hace falta complementar el enfoque de derechos con un enfoque diferencial para víctimas. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las intervenciones que se están pensando, o en planes parciales, o en mejoramiento integral, o por cuestión de riesgo, muchas de las personas que estarían afectadas efectivamente han sido víctimas de la violencia. Inscritas, reconocidas, más de 650.000 víctimas, tiene registradas oficialmente la alcaldía, muy probablemente sean más, haya un subregistro. Y muchas de esas familias, de esas personas, serán afectadas por la implementación de obras. Esta política pública tiene que ser capaz de reconocer esa realidad y tiene que ser capaz de plantear ese enfoque diferencial. ¿Para qué? Para generar todavía mayores garantías a esas personas. Cuarto, reconocer la condición de víctima significa desaparecer de la política pública una palabrita que suena muy bonita, pero que es muy complicada cuando se vuelve realidad, y es la corresponsabilidad. Ojo con esa palabra. No puede ser corresponsable la comunidad cuando ésta está siendo víctima de la implementación del modelo de ciudad. Yo no puedo ser responsable también de que se implementen obras sobre mi casa y que no se me garantice el derecho a la vivienda. Hay que problematizar el tema de la corresponsabilidad. No está bien formulado, no cabe de la misma manera sobre esta política pública. Debería salir, precisamente por el enfoque que estamos planteando, de que sea garantista en términos de derechos, que sea una oportunidad para disfrutar del derecho a la ciudad. Quinto, se hace necesario revisar entonces la normatividad que existe sobre la vivienda. ¿Cómo se accede a los subsidios? ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes no? ¿De qué manera? ¿Cómo se construye la vivienda nueva de interés prioritario? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué tamaño? ¿De qué manera? Revisar además todo lo que tenga que ver con normatividad de reubicación, reasentamientos, desalojos. Se tiene que volver a mirar eso también, para que esta política de protección a moradores efectivamente sea efectiva, sirva para algo. No solamente se convierta en un procedimiento de cómo se desaloja, o un procedimiento para facilitar la implementación de proyectos públicos. Tiene que ser la garantía de que la implementación de un proyecto público va a beneficiar a los que más lo necesitan, a los que ya están viviendo en territorio, aun cuando tengan problemas de legalidad con sus viviendas. Séptimo, este proyecto tiene que servir definitivamente para restituir derechos. Esta ciudad tiene una deuda histórica, ha crecido durante mucho tiempo, no hace poco, de manera informal mayoritariamente. Quiere decir, hay muchísimas familias que viven en la pobreza que lucharon para construir su barrio
y que ahora la implementación del modelo de ciudad amenaza con destruir esa construcción colectiva. La idea es que esta política pública sirva para garantizar que eso se cuide, se mejore, se conserve hasta donde sea posible, pero también que entre todo el desarrollo en términos de garantizarle derechos a esas familias, a esa comunidad. Nos preocupa, y ya lo decía Vanessa, coincidimos en eso, nos preocupa mucho que una vez formulada la política pública, quien va a reglamentar sea la alcaldía, sea el alcalde. Nos preocupa mucho que sea el alcalde. ¿Por qué? Porque no nos ofrece garantías de, una vez, lo que genera la política pública es un marco general, de que debe hacerse algo, pero quien define cómo se debe hacer y lo coloco allá en detalle, específicamente sería la alcaldía. Si no logramos colocar unos buenos contenidos en este marco normativo, hay una alta probabilidad de que, a pesar de todas las buenas intenciones, la alcaldía, esta o la que quede, quien sabe que reglamente, probablemente desbarate todo lo bueno que hay. Eso significa que hay que avanzar todo lo más que se pueda en que la reglamentación quede muy limitada a que efectivamente genere los beneficios que se esperan. Nos preocupa ese asunto. Por último, quiero hacer entrega oficial, ya se entregó a planeación, pero quiero hacer la entrega oficial de las propuestas construidas desde el movimiento de pobladores. Este todavía abierto, es un documento en borrador, lo estamos mejorando con base en las discusiones que hemos logrado observar. Pero de todas maneras hacemos entrega simbólica del mismo para que se estudie, para que se tenga en cuenta. Muchas gracias. Muy bien, Juan Fernando. Le agradezco que nos reconozca las buenas intenciones y resumo en una frase que esta política de lo que se trata es de restablecimiento de derechos. Me parece que es muy interesante su intervención y más interesante que nos haya entregado unas propuestas por escrito que las estudiaremos con todo juicio, tanto la administración como los ponentes, y obtendrá una respuesta. Tiene luz en la